buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Israel Hernández, Luis Raúl Maldonado. Preguntarte, ha surgido mucha información respecto a esta declaración del consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo, que se le dio carpetazo a la denuncia que él dio, denunciando irregularidades en el proceso de selección de jueces y magistrados. ¿Qué nos puedes comentar? Porque la denuncia al final de cuentas la pusieron ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Primero que nada, saludarlos y agradecerles el que estén aquí en nuestras instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Es un gusto recibirlos a ustedes y a cualquier medio de comunicación. Les comento que ha sido desafortunada la forma en la que se ha manejado la información respecto a la resolución que esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tomó con relación a la denuncia que en su momento presentó Jesús Joaquín Sotelo Mesta, miembro del Consejo de la Judicatura y bueno, en su calidad de ciudadano también, respecto a posibles irregularidades en la selección de jueces y magistrados que se llevó a cabo el año pasado en un par de convocatorias, o que obedecieron más bien a un par de convocatorias. Mira, al respecto, me gustaría hacer algunas puntualizaciones, si me lo permites, y es que cuando se presentó la denuncia, que fue en marzo de este año, por parte del señor Sotelo Mesta, él vino a hacer de conocimiento de esta fiscalía hechos que él mismo refiere fueron en su momento compartidos con él por terceras personas de quienes no quiso proporcionar información, porque bueno, él alegaba que confiaron en él y que él no podía traicionar esa confianza, pero además hizo de conocimiento de esta fiscalía hechos con la intención de que se investigaran y se determinara si es que configuraban o no algún delito. Esto es, él incluso no se atrevió a dar una clasificación jurídica preliminar, él no habló de que se configurara un delito, sino sometió a consideración de esta fiscalía hechos para ser investigados y que nosotros determináramos, en su caso, el hecho que se actualizaba y quiénes serían los responsables. Nosotros recibimos esa denuncia y la atendimos con puntualidad. Ustedes se enteraron incluso de diversos aseguramientos que se hicieron de documentación y de información al interior del Consejo, de la Comisión de Carrera y en sí del Poder Judicial, allegándonos de toda la información referente a estas convocatorias y a estos procesos de selección. Nosotros trajimos o llamamos a declarar a muchísimas personas que les resultó cita. Y del análisis que se hizo de la información que surgió con motivo de la investigación, esta fiscalía determinó un no ejercicio de la acción penal. Un no ejercicio de la acción penal implica que, de acuerdo a los resultados de la investigación, no encontramos un delito que perseguir. Y al no haber un delito que perseguir, pues obviamente tampoco hay un responsable como tal. Esa es la determinación que tomó el Ministerio Público. Licenciada, después de este proceso, ahora que llegan a la determinación, ¿entendieron o encontraron el porqué de esta solicitud o de esta queja por parte de Manuel Sotelo? De Joaquín Sotelo. De Joaquín Sotelo, ¿cómo ha avanzado? ¿Por qué fue? ¿Ya terminaron de entenderlo? Bueno, la motivación personal del consejero en cuanto a presentar una denuncia con nosotros, sería muy aventurado que yo lo determinara, pues no forma parte de la investigación, pero lo que sí puedo decir es que, y para allá iba, que aun y cuando no encontramos que se configurara un delito, sí encontramos algunas irregularidades en diversas etapas del concurso, sobre todo de magistrados. Y estas irregularidades, que sin ser delitos, sí pudieran constituir, en su caso, tal vez una falta administrativa y ser susceptibles, en su caso, de una sanción. Por ello, nosotros dimos una vista con esas irregularidades al Consejo de la Judicatura para que se siga, en su caso, el procedimiento correspondiente. ¿Por qué esto se relaciona con tu pregunta? Porque Sotelo Mesta, siendo abogado, miembro del Consejo de la Judicatura y además el titular de la Comisión de Disciplina, es sabedor de que al momento de que él tomó conocimiento de esas irregularidades, lo que correspondía en principio era solicitar si abriera una investigación, pero al interior precisamente del propio Poder Judicial, por ser ellos quienes llevaron a cabo
todo este proceso de selección y que bueno, ellos tienen y cuentan con los órganos competentes para conocer precisamente estas irregularidades. Es claro que mediáticamente es mucho más atractivo presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestos hechos que pudieran constituir algún delito. ¿Por qué? Porque en su caso la expectativa social e incluso las posibles penas a imponer pues son mucho más llamativas y eso genera en el ánimo de las personas y de los involucrados pues muchísima más atención y muchísimo más revuelo que seguir un procedimiento administrativo, que las sanciones en su caso son más benévolas, por decirlo de alguna manera, y que bueno, no te dejan tanto revuelo mediáticamente. Entonces, si usted me pregunta por las motivaciones del señor Joaquín Sotelo Mesta, no las conozco, pero sí creo que la forma de hacerlo, siendo un abogado, siendo miembro del consejo y siendo además una persona que participó en todo ese proceso de selección, creo que él sabía y entendía, además como titular de la Comisión de Disciplina, como lo digo, que era al interior donde debió haber iniciado los procedimientos respectivos. Ahora, perdón. ¿Mandaría un mensaje como que el mismo Sotelo no confía en su consejo de la judicatura entonces? Es que tal vez esa es una pregunta que habría que hacérsela a él, pero insisto, al menos desde mi apreciación, yo creo que fue más por un tema de popularidad o de proyección, más que del fondo del asunto. Ahora, es importante destacar, me lo parece, que durante este manejo mediático que se ha dado del supuesto carpetazo de la investigación de lo que han llamado el cochinero judicial, también los medios de comunicación, se ha manejado mucho la idea de que al darse el carpetazo fue para proteger esas designaciones de jueces y magistrados que llegaron indebidamente y que como la Fiscalía ya decidió que no es delito, entonces pues eso los protege para que sigan en el lugar que ocupan o que en su momento les fue designado. Al respecto es importante entender que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción persigue delitos y que aún en el supuesto en el que se hubiese acreditado alguno, la función de la Fiscalía hubiese sido, en su caso, llevar a esa persona ante el tribunal y formularle cargos para que en su caso se le siguiera un proceso penal y eventualmente, si así se considerara, obtuviera una sentencia. Pero de suyo, el procedimiento que nosotros seguimos no anula ni tiene nada que ver con efectos que pudiesen tumbar el proceso de selección de los jueces y magistrados. Pero no porque lo quiera así la Fiscalía, sino por sus facultades. Así es. Esa designación de jueces y magistrados fue un acto soberano de otro poder en el que nosotros no podemos incidir. Entonces, es incorrecto que se perciba que la Fiscalía protegió ese proceso de selección para mantener a los jueces. No, aunque nosotros hubiésemos procesado a todos los que intervinieron, el procedimiento se mantiene de suyo, no sé si me explico, sí, claro, con las designaciones que en su momento se hicieron. Entonces, no fue esa la motivación de la Fiscalía para determinado un nuevo ejercicio. La motivación de la Fiscalía en un acuerdo fundado y motivado fue que aún existiendo irregularidades, faltan elementos que no se satisfacen para considerar que se actualice algún tipo penal. No hay un delito, en pocas y llanas palabras. ¿Joaquín Sotelo ofreció alguna prueba de toda esta investigación? No, el señor Joaquín Sotelo Mesta presentó únicamente su denuncia, posteriormente acudió a ampliarla y en todo momento refirió que lo contenido en esa denuncia fueron referencias a su vez que terceras personas le hicieron, incluso por proteger a esas personas decidió nunca proporcionarnos nombres. De todas las personas que nosotros entrevistamos, nadie corroboró las versiones en cuanto a que se hubiera pagado cantidades de dinero para acceder precisamente a un cargo como juez o magistrado. Y no sé, al final de cuentas, ni un órgano investigado, o sea, que sea, no puede investigar supuestos, sino hechos.
Claro, nosotros buscamos investigar hechos, investigamos incluso los hechos que él nos dio a conocer y lo acabo de decir. No es que no hayamos encontrado irregularidades, se encontraron algunas que puntualmente se dieron vista al Consejo de la Judicatura. Lo que no encontramos fue esos elementos que transformarían esas irregularidades en un delito, como por ejemplo que alguien haya ofrecido o recibido dinero para beneficiar a alguien en el proceso, o bien que alguien, aprovechando su posición, hubiese hecho por ahí algún movimiento tendiente a impulsar a X o Y persona y que fuera nombrado como juez y magistrado. Otra cosa importante de señalar es que el proceso de selección de magistrados, que es en el que se detectaron algunas irregularidades, además del trabajo interno que se hacía, esto es los exámenes psicológicos, el de conocimientos y el de habilidades, lo que generaba al final la comisión de carrera eran resultados que se presentaban al Consejo, y el Consejo configuró ternas. Esas ternas se le presentaron al gobernador, el gobernador eligió a una persona y esa persona la ratificaba el Congreso. Es decir, si estamos hablando de que hubo o se tenía que acreditar un hecho de corrupción donde se pagaron millones de pesos por supuestamente acceder a una magistratura, pues se tendría que tener la participación de todos estos actores para que quedara en su caso la persona que pagó los 3 millones. Entonces lo vuelve un poco complejo, pero aún así nosotros lo investigamos. Lo digo yo, y fantasioso. Entonces, licenciada, es importante reiterarlo. ¿El carpetazo existe? ¿No existe? ¿Esto sigue avanzando? Esto lo voy a resumir de esta manera. La investigación o la denuncia se aceptó, se investigó, se concluyó con la misma a juicio de esta fiscalía, pero el asunto no murió aquí. Se dio una vista al Consejo de la Judicatura para que inicie el procedimiento que corresponda a efectos de que determine si existe una responsabilidad administrativa por esas irregularidades. ¿Algo que debo mencionar? Coloquialmente, la ropa sucia se lava en casa. Podríamos decirlo así, al menos hasta este momento. Otra cuestión importante, las determinaciones de esta fiscalía no son definitivas, ni tampoco estamos a lo que nosotros decidamos o somos arbitrarios. Si alguien legitimado o persona legitimada llegase a impugnar esta resolución y un juez a esta fiscalía le ordene reabrir la investigación y hacerse de mayor información o nuevos datos de prueba, nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso. Esto lo digo porque la fiscalía ha sido enfática en reiterar desde que su servidora asumió el cargo de que nosotros estamos dispuestos a investigar los hechos que efectivamente se nos hagan de nuestro conocimiento, pero solo aquellos que efectivamente sean de nuestra competencia y que tengan futuro. Nosotros no vamos a servir de escaparate para que terceras personas se hagan publicidad diciendo que son los héroes sociales que vienen a presentar denuncias a la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, quien viene y presenta una denuncia, pero no trae elementos y únicamente trae a las cámaras para que le tomen la foto, no es algo que yo vaya a permitir, y mucho menos sucumbir a caprichos de personas que pretenden hacerse publicidad a costa del trabajo serio que esta fiscalía pretende hacer. Muchas gracias, licenciada. ¿Estamos para servirles?